Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Hoy queremos escuchar las voces de quienes se oponen a la revocatoria, quienes consideran que esa iniciativa es indebida, que prefieren continuar con este gobierno actual y que tienen argumentos para eso. Y reiteramos, y pongo énfasis en esto, con argumentos. De la misma manera en la que nosotros hemos desoído durante todo este tiempo a quienes nos hacen llegar mensajes, solo con calificativos, todo solo diciendo lo que sienten, sino que hemos priorizado los argumentos, los que dicen, bueno, por esto otro, de la misma manera en la que fuimos los primeros, si no los únicos, en ocuparnos de leer detenidamente los fundamentos de la revocatoria, hacérselos saber, y los hemos instado todo el tiempo a que actúen responsablemente, que actúen sabiendo que están firmando. Ha sido nuestro único ruego a la ciudadanía. Bien, de la misma manera queremos escuchar argumentos, queremos escuchar cuál es el razonamiento que hacen los vecinos que dicen revocatoria no. Vamos a comenzar hablando con Enrique Berdinelli. Enrique es un vecino de muchísimos años del Talar de Mendiolaza, un vecino muy comprometido con muchas causas, ha estado participando muy intensamente en su última actuación, en las reuniones por el ordenamiento territorial participativo, es decir, las reuniones que llevaron y todavía llevan adelante los vecinos, mientras reclaman que eso sea hecho por parte del municipio. Lo hemos visto a Enrique Berdinelli involucrado en muchas causas y además es una persona que tiene actuación política partidaria en Mendiolaza. Muy buenos días, Enrique. Hola Gaby, buen día, ¿cómo estás? Bien. Soy tan antiguo que soy del siglo pasado, viviendo en Mendiolaza. Ah, bien, en los 90. Y claro, del 99. Así Bien. que calculá. Claro, exactamente, desde el siglo pasado. Enrique, primero vamos a hacer esta aclaración. Vos, no sé si todavía sos parte de la mesa del peronismo acá en la ciudad de Mendiolaza. ¿Sos autoridad partidaria? Sí. Todavía lo sos. Bien. Sí. Yo soy peronista de toda la vida. Bien. Entonces, ¿a vos te parece que la revocatoria es una iniciativa que no debería suceder? Mira, yo creo que es legal, pero un poco como les comenté, yo creo que no siempre lo legal es justo. Y en este caso me parece que había otros mecanismos, de hecho se pusieron en funcionamiento otros mecanismos. Uno de los motivos por los cuales se invoca la revocatoria es el tema del aumento de las tasas. Y bueno, ese aumento de las tasas no fue convalidado por el Consejo Deliberante. O sea que a mí me parece que la cosa no era tan grave como para iniciar este proceso que es tremendamente desgastante para las personas y para el sistema. Vamos por parte. En primer lugar, entonces, ¿reconoces que hay malestar y hay motivos de malestar con la actual gestión o te parece que es una cosa que está siendo exacerbada? No, a ver, el malestar es válido. También con Daniel, es decir, había sectores de la sociedad con malestar, porque gobernar, gestionar no es una cosa sencilla y no es una cosa perfecta. Pero de ahí avanzar hacia un proceso de revocatoria, reitero, que a mi entender, por el tiempo transcurrido, no hacía falta
porque además había mecanismos del sistema democrático que estaban funcionando. Por eso te pongo el caso de que el Consejo no. Entonces, es como que me parece que, mira, te voy a decir algo. Es decir, creo que tiene un trasfondo de machismo esto. Es decir, en el sustrato de todo esto hay un gesto de machismo, de grosería, te diría. A mí no me parece bien que ningún vecino vaya con una bolsa de basura y se la ponga arriba del escritorio a la presidenta del Consejo Liberante. Me parece de mal gusto, me parece una grosería y me parece de machirulo encima, porque no sé hasta qué punto, si sentada como presidente en lugar de estar Lucía había un hombre, no sé si lo hubiesen hecho. Pero bueno, es una opinión. Sí, es una opinión y además es sobre algo que no sucedió, entonces es difícil saber si hubiese sucedido o no. Yo te pedía que desmenuzásemos un poquito el motivo, los motivos del malestar que hay en quienes impulsan la revocatoria, y te decía si consideras que ¿cuáles son los motivos? Sí, los motivos que esgrimen quienes están de acuerdo con la revocatoria: las calles, la basura, la falta de gestión en otros ámbitos, y mucho también la forma del trato, los vecinos que tienen una relación más próxima con la relación, que no les contestan los mails, que no les dan respuesta, que no los atienden, que se acabó la atención personalizada uno por uno. Y yo te preguntaba si, en primer lugar, por estos motivos, si vos evaluabas que estos motivos eran insuficientes, si evaluás que son cosas que suceden desde antes de esta gestión. A ver, son varias preguntas en una. Es decir, yo creo que los argumentos, yo los pude leer un poco porque me llegaron, no sé, creo que por vía de ustedes que lo publican. No me parecen muy sólidos los argumentos. A ver, es decir, cuando hablamos de la problemática de las calles rotas estuvieron siempre en Mendiolaza, y se hizo hincapié en cuestiones que tienen un antecedente relacionado a seguir aprobando loteos y urbanizaciones sobre la ladera de la montaña. Sierra Nueva, la ampliación del Q2, todo eso lo sabemos, aunque algunos traten de disimularlo, que todo eso genera escorrentías, y las escorrentías rompen las calles. Entonces, a mí me parece que el tema de las calles no es un argumento sólido, porque las calles estuvieron rotas siempre en Mendiolaza. Es más, la Tisera, los que vivimos desde el siglo pasado, la Tisera era intransitable, era el lecho de un río, hasta que la provincia financió la pavimentación. Entonces, es como que no me parece sólido el argumento. Lo mismo con la iluminación. Hay algunos vecinos que no queremos tener iluminada la ciudad como si fuera Las Vegas. Queremos tener una bombita que ilumine en la esquina, otra en medio de calle y en la otra esquina. Y la vía principal, como es la Tisera o la intermunicipal, están perfectamente iluminadas. En cuanto a la recolección de residuos, en la puerta de mi casa nunca faltó. Entonces, no niego que en algunos otros lados haya faltado, pero por mi casa siempre pasaron el de húmedo y el de seco, y nunca tuve problemas. Entonces, yo no le encuentro, te reitero, no le encuentro, desde el punto de vista de la prestación de servicio, no le encuentro sostenibilidad al argumento. Y con respecto al trato,
A ver, yo las pocas veces que la traté a Adela, perdón, las pocas veces que la traté a Adela, nunca sentí que fuera una persona desconsiderada o grosera. A lo mejor en su personalidad hay una por diferencia favor, con Daniel. Alberto, no estamos refiriéndonos, tampoco dije de la gestión, me referí a que los vecinos reclaman y no tienen respuestas a los reclamos, que van a que los quieren atender y no los atienden personalmente. A eso me refería, y no, por supuesto, a las características personales de la intendenta, que no. Ahí, en eso que me decís, hay una clave, porque si hay una virtud que uno le puede reconocer a Daniel Salivi me estoy refiriendo, es que Daniel era un tipo que realmente tenía la puerta de su despacho abierta. Si vos ibas a la municipalidad y decías, che, quiero hablar con Daniel, y la empleada te decía, espera un momentito, y ahí nomás, y 5 minutos antes, 5 minutos después, Daniel te atendía. Es decir, reconozcamos en eso que, y más allá de la gestión, Daniel era un tipo que tenía, lo digo con respeto esto de tipo, ¿no? Es una persona que vos lo llamás, le mandás un mensajito a su celular y te lo responde. Bueno, pero es su manera de ser, fue su manera de gestionar en la municipalidad. Tal vez Adela tiene otra personalidad y otro modo de gestión, pero eso no es un motivo de revocatoria, Gaby. Bien, Alberto, decía recién que decías que existen otras metodologías antes de la revocatoria. La revocatoria es como la última instancia a la que se recurre frente a un gobierno que probadamente se distancia de lo que la gente quiere. Y nombrabas el Consejo Deliberante, lo que pasó con la suba de las tasas, y supongo que te referís a la presencia de los vecinos, porque fue la presencia de los vecinos la que presionó. No fue una reflexión de los concejales. Sabemos que el oficialismo siempre, hasta que no haya carta orgánica que disponga lo contrario, regidos por la ley de municipios y comunas, quien en la misma boleta va intendente y concejales, entonces siempre el intendente va a tener mayoría. El bloque oficialista no hizo una reflexión por las suyas y dijo, esto no es mucho, la verdad, sino que hizo falta 300 personas ahí presentes durante 2 días para que eso se modificase. Vos, ¿cuáles son los instrumentos que vos reconoces de modificación de la ejecución de las políticas? Todo el preámbulo de tu pregunta es una apreciación tuya que yo no comparto. Pero es una apreciación tuya. Yendo a la pregunta, yo entiendo que con la presencia o sin la presencia de los vecinos funcionó un mecanismo que es un mecanismo democrático, como es que el Consejo Deliberante rechazó el proyecto de presupuesto y con ello el aumento de las tasas. Y que abrió una instancia que posibilitó que todo eso se reviera, más allá de las situaciones de crisis y de las situaciones de renuncia, etcétera, etcétera. Porque cuando yo digo que subyace un gesto machirulo, también lo digo respecto de Lucía Rosselli. Es decir, a Lucía, y yo he sido testigo, también la han maltratado. Y yo creo que hay un sustrato de machismo en eso. Es decir, entonces, yo digo, había un mecanismo que había empezado a funcionar, que fue el no aprobar el presupuesto, lo que significó que el Ejecutivo tenía que revisarlo, ese presupuesto, que de hecho lo hizo. Es decir, que los vecinos se hayan manifestado
con la presencia o sin la presencia, por las redes o no por las redes, es un hecho aleatorio, totalmente aleatorio. Vos Además, considerás que no fue no es una cosa, perdón, considerás que no es no fue... mayoría, y a las pruebas me remito, que no es mayoría, porque todavía no han podido conseguir las 1.400 firmas para avalar la revocatoria. Hubo mucha gente que estuvo en esa sesión que no avala la revocatoria. Son dos cosas completamente separadas, no podemos decir que fuese lo mismo. ¿Y vos crees que no fue la presencia de los vecinos en esa asamblea, en esa sesión, lo que definió que se suspendiese el tratamiento y se modificase el texto que había llegado desde el Ejecutivo? Yo no creo. Yo en lo que creo es en el sistema democrático, en donde el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, y todavía esto es así. Todavía no hemos... Si vos me preguntás mi apreciación, tal vez los sistemas de democracia social sean superadores de la democracia representativa. Si vos me pedís una opinión teórica, yo te diría sí. A mí me gustaría que en la Argentina existiera la democracia social, superadora de la democracia representativa. Pero a la realidad me remito. La Argentina es un país que tiene un sistema democrático representativo. Y yo creo que con la gente movilizada o sin la gente movilizada, entiendo que ese proyecto de presupuesto no iba a prosperar. Porque conozco a las personas que estaban sentadas en el Consejo Deliberante. Yo no, y los hechos a la postre me dan la razón. Ninguno de los que está sentado ahí es un mano de yeso del oficialismo. Es decir, porque si los calificamos a esos concejales, como no solamente le estaríamos faltando el respeto, sino que no estaríamos conociendo. No sabemos quiénes, a esas personas las conocemos y sabemos de su entereza. Entonces, a mí me parece que el mecanismo democrático del Consejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas estaba funcionando. De repente apareció esta instancia que entusiasmó a un montón de gente que no es tanta porque no llegan a ser el 10% del padrón todavía. ¿Estás ahí? Sí, claro, por supuesto, estoy escuchando atentamente. Sí. No, a ver, a mí en todo esto, es decir, yo creo que, te decía al principio, yo creo que hay un agotamiento, yo creo que hay un desgaste de los mecanismos, hay un costo. ¿Quién paga este costo? Porque, es decir, poner en funcionamiento los mecanismos de la justicia es costoso, y lo estoy pagando yo proporcionalmente, es decir, lo estás pagando vos. Entonces, son gestos que a mi entender no se justifican cuando había transcurrido un año de gobierno, y te reitero, el pueblo no estaba, la ciudad no estaba peor que antes. Es decir, y a las pruebas me remito. Es decir, y no voy a poner como argumento, no pongo como argumento las intensas lluvias. Lo que digo es que las intensas lluvias provocan más roturas de la calle porque los gobiernos han aprobado loteos que no tendrían que haber aprobado. Entonces, ahí tenemos que ver las causas y no insistir en aprobar loteos indebidamente, como es el Q3 o la ampliación del Q2 o como fue Sierra Nueva. La aprobación de Sierra Nueva fue un disparate por parte de la gestión municipal. Es decir, y como ese te podría... Ahora están aprobando la ampliación del loteo de San Alfonso del Talar. No tiene agua San Alfonso del Talar. ¿Cuál? No tiene agua. No están y están aprobando otro loteo. No Entonces, a ver. Perdón, Alberto, ¿qué quiere decir están aprobando? Están aprobando en el sentido ¿en qué de punto está? Porque los loteos se aprueban a través del Consejo Deliberante, y en el Consejo Deliberante ninguna de esas dos cosas han sido tratadas, ¿no? Ingreso, no. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué no han sido tratadas? Sí.
Porque hubo una ordenanza que impulsó el Ejecutivo, encabezado por Adela, que fue la ordenanza 1023, que suspendió y después hubo una prórroga. Pero esa prórroga cayó. Y nosotros, desde la actuación de las comisiones vecinales, hemos pedido que se siga ampliando esa paralización. Pero ¿qué es lo que pasa? En la práctica tienen factibilidad de antes. Entonces, al caer la ordenanza esta, que lo suspendía hasta que hubiera un plan de ordenamiento territorial, automáticamente el trámite continúa. Ese es el problema. Por eso la gente es decir, es decir que esos proyectos, perdón, porque nos vamos a desviar un poquito del tema, porque este es un tema también sumamente interesante, en el que seguramente volveremos, porque además de todo lo que dijimos sobre Alberto Berdinelli, él es urbanista, entonces está muy enterado y es muy crítico de las gestiones en esa materia, de la anterior y también de lo que alcanzó a asomar de esta. Pero entonces voy a hacer un pequeño paréntesis acá respecto al tema de la revocatoria y voy a hacer esta única pregunta. Cuando vos decís avanzan esos proyectos, quiere decir avanzan en provincia pidiendo las autorizaciones correspondientes o avanzan también o están avanzando también dentro del municipio. El mecanismo es así, Gaby. A ver, yo soy arquitecto, como dijiste, especialista en ordenamiento territorial, soy magíster en desarrollo local y en desarrollo territorial. O sea que tengo estudios, pero además tengo práctica, porque he sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, porque actualmente soy asesor en planeamiento territorial de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Es decir, tengo una práctica y una academia encima. Cuando yo digo que se están aprobando, el mecanismo es aquí. Cuando yo tengo un terreno que es un campo, pongamos el campo y voy a ir al hueso, pongamos el campo de Crostelli que está a continuación de La Serena, hacia el este. Ese campo figura como zona rural. Como zona rural. ¿Cuánto vale una hectárea de zona rural en ese lugar? ¿Cuánto la está evaluando, cuánto la está valorando IDECOR? IDECOR la evalúa en $35.000 la hectárea. O sea, está evaluando a razón de $3,5 por metro cuadrado. Si yo a esa hectárea la transformo en 10 lotes, cada lote de eso pasa a valer como mínimo $35.000. Alberto, o sea que estoy multiplicando por 10 el valor de la tierra. Alberto, ¿Cuál es el requisito? Yo te invito a que esto lo desarrollemos en un programa especial sobre es sumamente interesante lo que estás diciendo y sumamente valioso, pero necesito la respuesta a lo que te pregunte. Esos proyectos, como el de Crostelli, por ejemplo, ¿están avanzando por otras vías que no son el Consejo Deliberante? ¿Por cuáles? ¿Por provincia o por municipalidad? Están avanzando, claro, porque es lo que yo te quería significar. El primer paso lo da la municipalidad cuando le otorga factibilidad, que es el primer error. El segundo error lo comete la cooperativa de agua, cuando le da factibilidad de agua. Y recién con esas factibilidades va a la provincia. Entonces, Catastro lo recibe y dice, la municipalidad está pulgar para arriba, está ok. Le da pistas. ¿Y eso está sucediendo, entonces, Alberto? ¿Cómo? ¿Eso está sucediendo? ¿Cómo? ¿Eso está claro, sucediendo? ¿Por qué? Porque están aprobados de la época de Daniel Salivi. O sea, lo aprobó el otro Consejo Deliberante, el anterior. ¿Qué pasa? Adela lo que hizo fue sacar una ordenanza, creo que fue la 1023, donde suspendía todos los desarrollos hasta que no estuviera el plan de ordenamiento territorial, por 6 meses. A los 6 meses, como el plan de ordenamiento territorial estaba en marcha,
lo prorrogó por otros 6 meses. Bien. Pero en diciembre del año pasado cayó eso. Claro, y no hubo prórroga. Nosotros, desde las comisiones vecinales, mandamos una nota solicitando que se siguiera prorrogando. Lo que pasa es que legalmente vos no podés prorrogar más de una vez una ordenanza, tenés que sacar otra ordenanza. Entonces ahí se trabó la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cayó esa ordenanza, está vigente las factibilidades, entonces los trámites siguen en provincia. Bien, Alberto, vamos a hacer un programa específicamente sobre eso, pero no nos vamos a extender más hoy porque hoy el tema es poder darle la palabra a quienes se pronuncian en contra de la revocatoria y cuáles son sus argumentos. Eso es sumamente importante, poder escuchar los argumentos. Agradecemos infinitamente los argumentos que acabas de dar, nos acercan a otros vecinos a pensar las cosas de una manera más rica, con más variables, pensando más cosas que las que alcanzamos a ver. Antes de despedirte, Alberto Berdinelli, para no comentar un error, decir, vos sos autoridad partidaria acá, ¿cuál es exactamente tu cargo dentro del peronismo en el circuito de Mendiolaza? Local, soy miembro del Consejo Municipal, digamos, local. Bien. A nivel local. Queda claro que no son cuestiones de coincidencias políticas o ideológicas las que te llevan a decir lo que decís para decir no a la revocatoria. Alberto Berdinelli, muchísimas gracias. Che, Gaby, yo te agradezco a vos, realmente la gentileza, bueno, nos conocemos hace años. Te mando un abrazo. Y queda pendiente, bien, queda pendiente la conversación sobre los loteos que se vienen y eso, lo que no estamos viendo, porque cuando llegan al Consejo ya vienen con todas esas aprobaciones hechas. Entonces, si están sucediendo, por supuesto queremos hablar de eso. Un abrazo. Muchísimas gracias, Alberto Berdinelli, en la 102.7 FM de Mendiolaza, abriendo el fuego para quienes quieran hablar y quieran contarnos por qué, cuáles son sus argumentos para decir no a la revocatoria. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.